Bienvenidos a una nueva emisión de Vida Conciencia. Por estas semanas hemos venido trabajando unas preguntas complejas, difíciles, y hoy nos enfrentamos a una muy pertinente, sobre todo por el momento que estamos experimentando, y es si Colombia se encuentra preparada para las inundaciones que estamos viviendo, que nos han abocado a diferentes tragedias en múltiples espacios de la geografía nacional. Y es imposible pensar esta pregunta y profundizar este problema sin tener en mente un concepto que desde hace ya unos años viene circulando, sobre todo en el ámbito académico, en el ámbito científico, pero que es indispensable que lo aterricemos a la opinión pública, y es la idea de una Colombia anfibia. Fíjense que si nosotros miramos hacia el pasado, vemos nuestras culturas, por ejemplo, cenúes en el Caribe, cuando vemos cómo se comportaban diariamente los muiscas en el territorio del altiplano cundiboyacense, pues justamente su adaptación vital venía de ese concepto de lo anfibio, de lo terrestre, del agua simultáneamente. Vivimos en un país con una riqueza hídrica fantástica, pero una riqueza hídrica que también, por las dinámicas precisamente que tiene ella en sí misma y su relación con los seres humanos, pues puede provocar situaciones bien complejas. Entonces, para analizar esta pregunta de si está Colombia preparada para enfrentar las inundaciones, ¿qué estamos haciendo para eso? Y para profundizar en esa idea, insisto, de la Colombia anfibia, hoy tenemos dos invitados muy especiales. Arranco por presentarles a Úrsula Jaramillo. Ella es bióloga, es ecóloga, trabaja en el Instituto Javeriano del Agua. Úrsula, bienvenida a nuestro programa, un placer tenerte acá. Hola Camilo, muchas gracias por la invitación y qué bueno poder tener espacio para esta conversación. Pues genial, además sabemos que ya desde hace un tiempo vienes investigando pues en esta materia, y buenísimo que a los televidentes le podamos como aclarar estos conceptos. Iniciamos por ese tan importante, Úrsula. Hablemos de qué es la Colombia anfibia. Bueno, pues la Colombia anfibia desde un punto de vista más pensado para la gestión es poder entender que el territorio colombiano, gran parte de ese territorio es un área que en algunos momentos está inundada y que en otros momentos está seca y que ninguno de esos momentos es anormal, que hacen parte de la dinámica natural de los ecosistemas que constituyen esos territorios y que para poder prepararnos para vivir en esos espacios sin estar saltando de tragedia en tragedia, es fundamental incorporar en la visión del desarrollo, en la visión de cómo nos imaginamos las industrias, las personas, la agricultura y todas las actividades económicas en ese territorio que en algunos momentos va a estar inundado y en algunos momentos va a estar seco. O sea, lo que nos está llevando la idea, y para que la vayamos dejando ya resaltada, denotada, entre comillas, es que Colombia ha oscilado y va a seguir oscilando en esa manera como se va comportando el agua. Es decir, que a veces no tenemos inundaciones y a veces las tenemos. ¿Por qué no nos cuentas cómo es en breve la historia de este proyecto de Colombia Anfibia? ¿De dónde nace esa idea y hacia qué apunta? Bueno, hay que dar los créditos iniciales, ¿no? El concepto de cultura anfibia es un concepto de Falsborda en los estudios que él hizo en el Caribe colombiano. Y en ese concepto de cultura anfibia, él lo que hablaba o describía era cómo había culturas que eran capaces de vivir de manera armoniosa con espacios que en algún momento estaban secos y en otros estaban inundados, y cómo esas personas tenían transporte, vivienda y alimentación, esas personas pertenecientes a esas culturas como la zenú, eh, vivían bien en cualquiera de esos momentos. Eh, Esa es, pues, digamos, la inspiración fundamental de ese concepto. Posteriormente, cuando un grupo grandísimo de investigadores, yo tengo que decir que yo no soy la investigadora, digamos, principal de ese proyecto, yo soy más la articuladora porque fui la coordinadora, pero ahí había muchos científicos específicos de temas particulares, los créditos pues son enormes. Ese gran grupo de personas, a través de
Fondo de Adaptación y el Instituto Humboldt en el año 2013-14 tuvieron un gran reto que fue imaginar o poder planear o recomendar cómo era que se debía entender a los humedales para poder preparar al país para los siguientes momentos de cambio climático, incluso también de variabilidad climática, como poder entender ese territorio desde los límites de los humedales. Entonces, inicialmente era un proyecto, digamos, mucho más técnico y, digamos, rígido, en el sentido de que su objetivo era delimitación de los ecosistemas estratégicos. Y esos ecosistemas estratégicos eran los páramos y los humedales. Para delimitar esos ecosistemas, era necesario poder entender qué se entendía por humedal en la legislación colombiana. Entonces, en ese gran grupo de personas en los cuales participaba Sandra Vilardi, Carlos Flores, Lina Estupiñán, un montón de personas del Instituto Humboldt y de muchas universidades, entonces generamos muchos insumos, y esos insumos son un mapa nacional de humedales, un mapa de clasificación de humedales que coordinaba Luisa Ricaute, con muchos investigadores de otras universidades, mapas de transformaciones, caracterización de servicios ecosistémicos, y como vimos que toda esa información se podía quedar como en esos insumos técnicos que son artículos científicos, se construyó la estrategia divulgativa de ese proyecto que se llamó Colombia Anfibia, que básicamente lo que buscaba era mostrar que el mapa por sí solo no funcionaba si no entendíamos que ese mapa representaba una forma de habitar el territorio y una forma de entenderlo. Me gusta mucho sobre ese proyecto una frase que hay en la presentación del libro de Colombia Anfibia, presentación que hizo Brigitte, que era la coordinadora, la directora del instituto en esa época. Ella escribe respecto al proyecto de delimitación de ecosistemas estratégicos, dice: creemos que estamos en la dirección correcta para hacer que el ciclo del agua realmente sea interiorizado en el ciclo de la política ambiental y sus planes de acción, porque gobernar el agua, sabemos desde tiempos míticos, es una pretensión ilusa, es ella la que nos gobierna. Creo que esa frase es absolutamente diciente de lo que significó para ese gran grupo de investigadores crear un mapa de humedales del país. Era poder entender que el 27% del territorio del país son humedales, y que esos humedales hay momentos, incluso años, en los que pueden estar secos y se usan para agricultura, se usan para vivir, pero hay otros momentos en que esos territorios se van a inundar porque hacen parte constitutiva del humedal. Entonces no es un desastre natural que se inunden, no es un momento extremo de cambio climático, es que naturalmente esos territorios se tienen que inundar. Entonces, lo que pretendíamos con ese concepto de Colombia Anfibia, retomando a Falsborda, era intentar lograr que se interiorizara en la planificación a todos los niveles, la planificación desde la Junta de Acción Comunal hasta el DNP, que esos territorios tenían que ser planeados de esa forma y no seguir atendiendo las catástrofes y lamentándose de que el cambio climático hace que esos lugares se inundan cuando naturalmente se tendrían que inundar. Entonces, lo que habría que hacer es que incluso desde el nivel individual fuéramos conscientes de que si vivimos en las orillas de ciertos ríos, por no decir de todos, el tipo de vivienda que debe haber ahí, el tipo de agricultura y el tipo de cualquier infraestructura tendría que ser móvil o tendría que ser adaptada para soportar esos momentos de inundación y sequía. Bien, entonces acabas de denunciar varios asuntos relevantes y quiero sentarme en uno. 27% del territorio nacional está constituido por humedales. Es decir, para que nos quede claro, insisto en ese asunto, Colombia se ha inundado y va a seguirse inundando por esa dinámica ecológica que nos constituye. Ahora, sin duda, el cambio climático puede hacer que los fenómenos meteorológicos sean más fuertes, por supuesto, que los huracanes incluso en las costas evidentemente tengan más potencia, pero
pero a veces hacemos una asociación errónea y es pensar que inundación igual cambio climático. No, definitivamente ya nos estás aclarando las razones por qué no debemos irnos a ese concepto. Y pasa algo, y es que cuando nos mencionas el origen del proyecto, es inevitable preguntar algo. Pensamos en el pasado, Úrsula, ¿no? Entonces, si miramos alrededor de 2010, 2011, cuando tuvimos que experimentar la fuerza del fenómeno de la niña en Colombia, uno pensaría que el país debió aprender cosas, ¿no? ¿Qué cosas crees tú que hemos aprendido y que nos falta por aprender? Bueno, yo la verdad tristemente no veo mucha diferencia entre lo que pasó en 2010-2011 y lo que está pasando ahora. Es exactamente el mismo tipo de catástrofes, el mismo tipo de afectación en las personas. Por supuesto, sería muy iluso pensar que desde 2015, que sacamos nosotros todos los insumos, a 2020 ya estuviéramos adaptados y hubiéramos incorporado todo ese concepto, porque realmente es algo que puede tardar muchos años, porque es entender el territorio como algo variable, que esos territorios del agua pulsan y que esa pulsación es natural. Eso puede, realmente tendría que ser algo, una campaña muy fuerte que viniera desde Presidencia, DNP, Ministerio de Ambiente y estuviera en cada uno de los niveles de la planificación. Eh, es un poco triste pensar que esos insumos que se generaron en ese momento tal vez no han incidido de ninguna forma ninguno de los planes que se han desarrollado, desde el Plan Nacional de Desarrollo hasta planes de adaptación al cambio climático. Creo que muy pocos han tenido en cuenta este mapa. Tengo que reconocer que hay funcionarios de las corporaciones autónomas que saben que el mapa existe y lo usan, pero para cosas como muy puntuales. Pero definitivamente creo que la respuesta que tenemos en este momento frente a las inundaciones es exactamente igual a la que tuvimos en el 2010-2011. Es un asunto de lamentarnos por la inundación, pedir acciones del gobierno nacional y generalmente lo que se pide son acciones de obras duras. Y las obras duras no son la solución en ninguno de los casos que estamos viendo por televisión en estos días. Es conmovedor ver, no sé, a la gente en Lloró, en el Chocó, diciendo que pedimos que el gobierno nacional haga obras de intervención. No existe una obra de intervención que pueda parar el río Atrato en conjunción con el río Andágueda. No, no es posible. Muy interesante, muy interesante. Yo creo que nos estás dejando una idea y es, esta es nuestra condición. La Colombia anfibia es nuestra condición y no lo veamos como una enfermedad. Yo mientras te escuchaba pensaba esto, es como cuando se le da a un paciente un diagnóstico de hipotiroidismo o, bueno, de diabetes insulino dependiente. Una persona puede decir, "Ah, se me acabó la vida con esto". No, resulta que no es así, no es así, porque cada vez más la medicina nos va mostrando cómo estas son condiciones vitales y las personas saben que deben adoptar tales o cuales conductas para seguir su vida común y corriente. Entonces, lo mismo creo que puede pasar en un país como el nuestro, en el que no solamente los gobiernos locales y nacionales comprendan esa condición e implementen políticas públicas, sino también los ciudadanos, Úrsula. Tú antes de empezar a grabar el programa me estás mencionando unos ejemplos que me gustaría que los televidentes los conocieran, porque es cómo pensar en adaptar las casas, en adaptar la cotidianidad a estos pulsos que anualmente se presentan de agua en los territorios inundables de nuestro país. Ah, y una cosita para que complemente la respuesta. Me gustaría saber si existe alguna ciudad grande en Colombia que no esté en un territorio inundable. Entonces, ahí te dejo esas dos preguntas. Bueno, claro, entonces entendiendo que esa respuesta o esa intención de adaptación a un territorio pulsátil, independientemente de que haya cambio climático o no, que el cambio climático viene a acentuar esa condición, pero la variabilidad normal, esos territorios se inundarían. ¿Cómo las personas desde su casa y tomando digamos, la conexión con su cultura podrían estar muy bien adaptados, es simplemente mirar a lo campesino que habita esos territorios, mirar a la gente de la Mojana, mirar a la gente de la Ciénaga Grande, mirar a la gente del Chocó en algunos casos,
es recuperar esa arquitectura tradicional que en primer lugar es una arquitectura móvil, que se puede mover en cualquier momento y que las personas que tradicionalmente habitaban esos ríos estaban acostumbradas a eso. En el Amazonas aún siguen como muy vivas esas tradiciones de cuando ellos ven que el río está empezando a subir, suben el piso. En La Mojana también lo hacen, pero un poco con la instauración de esa cultura del damnificado se ha ido perdiendo eso. Pero subir el piso es una tradición común en muchos de los territorios inundables de Colombia. Veían estos días por televisión alguna de las personas en Chocó, no me acuerdo en cuál de los sitios, decía que por favor pedía la ayuda del gobierno nacional porque le había tocado construir una troja y que tenía a todos sus enseres en la troja. La troja es como una parte más alta de la casa, un rancho de paja que tiene pilares de madera, el piso se le puede subir y la troja es un sitio como una guardilla donde normalmente se almacena, por ejemplo, arroz, víveres en los momentos de que la agricultura los está generando, en La Mojana, por ejemplo, y guardan el arroz en la troja. Pero es normal que en los momentos de inundación, o sea, era tradicional que la gente construyera su troja, montaba ahí los enseres y esperaba que la inundación volviera a bajar unos días después. Era una forma normal de adaptarse a eso. Entonces, hemos perdido el reconocimiento de esas prácticas como buenas prácticas de adaptación, como buenas prácticas del buen vivir incluso. Para vivir y habitar esos territorios hay que vivir de esa forma porque no es posible desear que el río no habite los territorios que son del río, ¿cierto? Es imposible pensar eso. Y tendría cierto sentido si Colombia fuera un país más seco, si tuviera menos agua, pero es que somos un país lleno de agua. Entonces uno podría pensar, hay gente que dice, es que esas personas no deberían vivir ahí. Entonces nadie debería vivir alrededor ni del río Atrato, ni del Cauca, ni de ningún río grande, porque esos ríos se inundan naturalmente. Entonces lo que habría que pensar es cómo esas estructuras pueden ser móviles, tener unos sistemas de alertas tempranas que pudieran indicarle al alcalde, al director de la Junta de Acción Comunal, que es momento de empezar la construcción de trojas, que ciertas casas que están mucho más cercanas al río, entonces deben irse a un sitio que esté más alto, por ejemplo en Lloró, que es como, que tiene como ciertas partes altas, en la parte alta podrían tener unos espacios a donde la gente se trasladara temporalmente y que pudiera vivir allá durante los días que pasara la inundación. Que para evitar que el río se llevara gran parte de la madera, se pudiera desmontar las casas, se lleva la madera a la parte de arriba y luego cuando el río vuelve a bajar, se vuelven a construir las casas y que eso estuviera incorporado en el presupuesto del municipio. Ese tipo de cosas serían las que permitirían vivir bien, porque ambos extremos, pensar que hay que construir un muro o un dique que evite que el río llegue, o pensar que las personas no deberían vivir ahí, no tienen ningún sentido de realidad. Por un lado, el muro, no existe obra que sea capaz de parar esas inundaciones y pensar que las personas no deberían vivir ahí es negar la identidad anfibia de la mayoría de culturas de este país, negar su relación con el agua, negar su forma de producción, negar su forma de uso del agua, que por ejemplo en muchos casos es sin alcantarillado, porque no es posible tener alcantarillado en ciertos sitios donde el nivel freático es casi que el nivel superficial. Entonces hay que pensar otros tipos de alcantarillado, otros tipos de uso, no pensar de manera urbanizadora esos territorios que deben ser territorios más móviles y fluidos, igual a cómo fluye el agua en ellos. Está muy bien, está muy bien. Úrsula, faltó la pregunta corta que te hice ahorita y es si tienes en mente alguna ciudad de Colombia, no lo de un pueblo, no una ciudad, que no esté en un territorio inundable. ¿O podemos afirmar que todas están en territorios inundables?
En el momento Colombia Anfibia en el libro divulgativo Colombia Anfibia hay una parte que se llama el Atlas de los humedales, y en ese atlas se habla como sobre los municipios, cuáles municipios son los que tienen más porcentaje de su área inundable, cuáles son algunas de las categorías de humedal, y en ese momento creo que el dato, no me acuerdo el número exacto, pero de los 1.000 y pico de municipios de Colombia, 1.300 o 1.400, que ese número ahí cambia, 1.100 tenían humedales, o sea, todos, ¿cierto? Un porcentaje altísimo. Cuando intentábamos mirar de las ciudades principales cuáles estaban no en categoría potencial de humedal, sino en categoría de humedal permanente y humedal temporal, todas las ciudades principales estaban, todas, no hay una que no. Todas las ciudades. Las más dramáticas, entonces, por favor, tomen todas nota, las ciudades principales. hay que Cartagena, Bogotá, los aeropuertos internacionales, todos están, claro, los aeropuertos los hacen en sitios planos. Sí. Todos los aeropuertos internacionales estaban en lugar temporal o potencial de humedad. Por supuesto, Bueno, es una aproximación que tiene limitaciones de escala porque el mapa es a escala 1/100.000. Sin embargo, funciona muy bien para esas cosas y es un llamado de atención a que no es que este gobierno no ha hecho las obras que tiene que hacer, porque no es un asunto de 4 años. Esto es un asunto de una planificación del desarrollo para el reconocimiento de lo anfibio. Sin duda, una visión de país, una visión de una Colombia anfibia. Úrsula, yo no quiero que podamos terminar esta parte de la conversación sin preguntarte dos cosas. Ya se nos está acabando el tiempo de este bloque del programa, pero quiero preguntarte dos cosas. Una, con respecto a lo que tú ves en esta obra del Canal del Dique, cómo es una interpretación tuya de lo que ocurre con el Canal del Dique, ¿no? Y segundo, que hablemos de algunos ejemplos, particularmente de lo que podemos aprender nos expones el caso de Lloró, Cartagena, Mocoa, Providencia, que nos des como una lectura de lo que podemos ver, aparte del dolor y la tragedia, en estos sucesos que estamos experimentando. Bueno, en todo lo que estoy viendo y que un poco debería inspirarse, el caso del Canal del Dique particularmente no lo conozco tan a profundidad, pero el tema del dique marginal del río Cauca en La Mojana sí me parece que es muy diciente para todos los demás sitios donde están sucediendo catástrofes debidas a la inundación. El dique marginal del río Cauca es una obra a la que los gobiernos desde hace más de 60 años le han invertido una cantidad de dinero exorbitante, una cantidad de dinero absurda, porque además La Mojana pues es este territorio que es una despensa agrícola en muchos aspectos, despensa pesquera también, despensa de oro y bueno, y ahora es de potencial o de hidroeléctricas. En ese sitio se construyó antes de los años 50 un dique que era artesanal, y a medida que ha avanzado los años, ese dique se ha ido potenciando y potenciando y potenciando con obras de ingeniería cada vez más sofisticadas. A mí me parece muy diciente un dato que decía un funcionario del Fondo de Adaptación, que en 2010 se le invirtió al dique marginal, solo en 2010, 580.000 millones de pesos en el reforzamiento del dique marginal. En ese mismo año, el dique marginal se reventó en varios puntos que son los rompederos, que naturalmente eran rompederos o sitios donde el río Cauca se conectaba con La Mojana. 580.000 millones de pesos solo en ese año. Y con el rompimiento de esa estructura, el agua inundó sitios en La Mojana que normalmente no se inundaban. Y entonces luego esa agua no drenó, y hubo personas en La Mojana que en 2010 o a partir de 2010 estuvieron inundadas hasta 5 años, viviendo en agua que ya era un agua incluso como podrida. Y ya esas adaptaciones de las que les hablaba, de tener la troja, de tener los animales ahí montados, 5 años después eso ya no funcionaba. Entonces, el tema de seguir insistiendo en obras para control de las inundaciones es un camino fallido. Como en la frase que les digo de Colombia Anfibia, pretender controlar el agua es una pretensión ilusa porque es ella la que nos gobierna.
No es un asunto ni siquiera de los derechos del agua, es que el agua, el río es a un nivel de sagrado, o sea, el río va por donde va, no importa si haya obra o no obra. Entonces hay que insistir es en otro tipo de adaptación y en otra forma de habitar ese territorio anfibio. Y creo que eso es un gran ejemplo para estas otras catástrofes que estamos viendo en televisión, en el Chocó, en Antioquia, incluso en San Andrés y Providencia. Ayer el INVEMAR sacó un informe sobre cómo los manglares de Providencia de San Andrés habían resistido muy bien todos los embates del huracán, y eso creo que de ahí tenemos que aprender mucho. Pues muchas gracias, Úrsula, por los conceptos que nos has expuesto, por tu visión, para que cada vez aterricemos más entre la opinión pública el concepto de la Colombia anfibia. Gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Camilo, a ti. Bueno, y ya seguiremos entonces conversando sobre este tema, si Colombia está preparada para las inundaciones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? Y seguiremos conversando sobre la Colombia anfibia después de este breve corte de comerciales. Continuamos en Vida Conciencia con esta pregunta. ¿Está Colombia lista, preparada para las inundaciones? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer? ¿Y cómo puede ser muy útil introducir el concepto de Colombia anfibia en nuestra visión como país? Ahora, en esta siguiente parte del programa, vamos a conversar más en profundidad sobre qué estamos haciendo, cómo estamos haciendo esa tarea y qué es lo que deberíamos hacer. Y para esto hemos invitado a Óscar Puerta. Él es ingeniero civil, es magíster en gestión ambiental, especialista en recursos hídricos, muy activo en redes sociales y miembro también de la veeduría, de la red de veeduría por la Reserva Tomás Van der Hamen, y también de diferentes organizaciones. Óscar, un placer tenerte acá en el programa. Muchas gracias, Camilo, por la invitación, muy amables. Bueno, Óscar, vamos con una clave, y es si podemos afirmar, bajo el trabajo que tú has desarrollado, yo he visto que has documentado bastante esto, particularmente en redes sociales, en Twitter lo he visto mucho, las diferentes obras que se han venido haciendo durante los últimos años en Colombia. ¿Crees que se está haciendo bien la tarea para introducir ese concepto de Colombia anfibia? No, yo coincido con Úrsula, el concepto es muy antiguo, muy antiguo en la cultura, digamos, ancestral, pero se perdió y reincorporarlo nos cuesta muchísimo trabajo. Y seguimos prefiriendo lo que Úrsula llamó obras duras, que no necesariamente son de concreto, son obras que pueden ser, e inclusive intervenciones que no son de concreto, jardines, ese tipo de cosas, diques en tierra, que corresponden es a adaptar el territorio a lo que nosotros esperamos del territorio y adaptarnos al territorio, que sería lo que correspondería al concepto de Colombia anfibia. Y particularmente, por ejemplo, en el ordenamiento territorial tenemos una manera de ver el ordenamiento en el que la ocupación es permanente y deja de ser, como explicaba Úrsula, transitoria, es decir, una ocupación que le permita, por ejemplo, al río inundar unas zonas y durante esas inundaciones nosotros desplazarnos del territorio y cuando el río baja, aproximarnos a esas tierras bajas y utilizarlas si es del caso. Ese concepto, digamos, por ejemplo, ni siquiera está incorporado en el tema de ordenamiento. Nosotros pensamos en el ordenamiento como algo permanente. Entonces, no veo ahí incorporación en ese concepto. Es más, veo que firmemente avanzamos en la dirección contraria y los casos fáciles de nombrar son, pues, desde mi perspectiva, Úrsula mencionó ya lo que ha pasado con el dique en La Mojana, pero yo podría mencionar, por ejemplo, Hidroituango, en el que una población que era trashumante, los barequeros que vivían a orillas del Cauca, que vivían, digamos, de su relación con el río y de la posibilidad de explotar el oro que había en el río, y cuando el río no les daba esa posibilidad de ser pescadores, han sido desplazados completamente por una obra que aparentemente, digamos, pues, o que tiene, digamos, unos beneficios para un sistema económico general, pero que no necesariamente obedece a criterios ecosistémicos. Y más recientemente y muy actualmente, la visión que la CAR incorpora en las intervenciones con justificación de riesgo
sobre los ríos de su jurisdicción en general, el río Bogotá, sus afluentes, el río Chicú, el río Teusacá, el río Agua Clara, afluente del río Suta y en la cuenca de Guaté y Fúquene. Incorpora obras que no parecieran duras, son profundizaciones en algunos casos del río, ampliaciones del río, pero que lo que tratan es de eliminar o minimizar la posibilidad de inundación en lugar de buscar una forma adaptativa de la inundación y poder recuperar esos humedales, porque son en realidad humedales intermitentes en el valle aluvial de los ríos. Bueno, ahora cuando uno piensa esto, a través de la conversación que hemos tenido en el programa, posiblemente introducir ese concepto de la Colombia anfibia nos puede ayudar a prevenir, ¿no? Prevenir daños y a entender cómo funciona el país. Y se habla mucho, Oscar, de cómo puede esto contribuir a la gestión del riesgo. Me gustaría como que hiciéramos una lateralidad un momento y nos explicaras qué es esto del concepto de gestión del riesgo. Yo sé que esto nos daría para un programa entero, pues, pero para partir de una definición y poder como seguir disecando esta idea de la Colombia anfibia. Pues, por ponerlo como, digamos, en un término rápido y no muy extenso en el tema teórico, yo creo que la gestión del riesgo es como nos aproximamos al manejo de los peligros, las amenazas que tenemos en nuestro entorno. En general, digamos, pensamos en las naturales, en las inundaciones, los huracanes, y cómo, digamos, nosotros nos aproximamos a esa relación con esos fenómenos para evitar lo que desde nuestra perspectiva sería un desastre, es decir, algo que tenga una consecuencia negativa sobre nuestro vivir, sobre nuestra cotidianidad o sobre nuestra vida, pues en particular o muy gravemente una fatalidad. Entonces, ese manejo, esa relación es lo que hemos institucionalizado como gestión del riesgo. Lo hemos vuelto leyes, decretos, unidades nacionales de gestión de riesgo, consejos locales, olvidando, me parece a mí, una cosa muy importante, y es que el riesgo es una cosa que tiene un carácter subjetivo y coyuntural o contextual, es decir, yo no podría decidir o no tengo la misma percepción del riesgo que tienen los habitantes de las orillas del río Cauca, porque evidentemente yo no estoy cercano a ese riesgo y evidentemente la inminencia del riesgo para mí no representa una gran amenaza, no representa una gran consecuencia negativa. Entonces, yo lo que hago es, mi percepción del riesgo determina mi comportamiento y ese comportamiento, para ponerlo así, desde la centralidad, en el caso de Hidroituango ha sido decir, no, allá el riesgo son unos pocos y no vivieron ahí, como decía Úrsula, no viven ahí porque en realidad son transhumantes, se movían con los pulsos del río y entonces nosotros decidimos sobre ese riesgo y esas personas siguen preguntando, por ejemplo, si continúan o no en riesgo, cuál es el nivel de incertidumbre. Y es que el riesgo es eso, es manejar la incertidumbre sobre las potenciales consecuencias negativas. Hay eventos que no vamos a poder controlar, o sea, que no podemos controlar en la fuente. Nosotros los huracanes, las inundaciones, no las podemos controlar. Es decir, nuestro territorio es, como mencionó Úrsula, rico en agua, no solamente porque tenga grandes ríos y humedales, sino porque llueve un montón. Y eso hace que debamos, digamos, entender que sobre eso no tenemos control y cada vez inclusive menos certeza por lo que introduce la variabilidad climática y el cambio climático. Esos temas, digamos, nos generan incertidumbre. Entonces, como no tenemos control sobre ellos, nos toca trabajar de otra manera y es en la prevención, en cómo yo manejo esos eventos para que no me generen las consecuencias negativas. El ejemplo claro es cómo hago para que en Providencia no se me caiga el hospital porque allá van a seguir habiendo huracanes. Y probablemente en ese caso se requiera una obra dura, ¿sí? Pero eso es prevención. En ese caso, eso obedece a la prevención. Bueno, cabe preguntarnos cómo estamos manejando en Colombia la gestión del riesgo, con ocasión de las inundaciones. Para responder a esta pregunta lo haremos después de esta breve pausa de comerciales. Continuamos acá en Vida Conciencia, conversaciones en casa, procurando esclarecer respuestas frente a la pregunta si Colombia está
preparada para las inundaciones. Si hemos ido entendiendo que somos un país con unas dinámicas anfibias y en este punto de la conversación estamos hablando sobre gestión de riesgo. Le estaba preguntando ahorita a Oscar Puerta si Colombia está manejando adecuadamente la gestión del riesgo con ocasión de las inundaciones y si estamos comprendiendo esa idea de la Colombia anfibia. Adelante, Oscar. No, Camilo, definitivamente el grueso de la respuesta es no. El grueso de la respuesta es seguimos pensando en modelos de ocupación del territorio permanentes y particularmente seguimos pensando en obras de intervención que no tengan un carácter de adaptarnos a esos pulsos de inundación que mencionaba Úrsula y que además están transformando o completando o agravando las transformaciones ecosistémicas. Y ese particularmente es el caso, por ejemplo, muy actual de lo que pasa en los ríos de jurisdicción de la CAR. Es decir, estamos sacrificando completamente el ecosistema del río para tratar de minimizar la amenaza de inundación, pensando que las obras duras o las obras civiles son infalibles, cosa que no lo son. Ya Úrsula lo mencionó con el dique en La Mojana. Yo te puedo decir que el canal del dique le sucede lo mismo, por razones naturales o antrópicas, no es una obra infalible. Los diques probablemente que hace la CAR sobre el río Bogotá no son infalibles. Entonces, si pensamos sobre esa infalibilidad, estamos gestionando, digamos, el riesgo de manera equivocada, a costa, además, de unos grandes perjuicios ecosistémicos y negándole la posibilidad de recuperar los ríos en su extensión, es decir, no solamente el cauce o lecho principal, sino la llanura que se inunda, la que nos permite controlar las inundaciones y evidentemente el ecosistema que es, ustedes mencionaron los manglares, por ejemplo. Esa es una manera que el ecosistema tiene de mitigar, bueno, de mitigar un poco, digamos, algo de la energía que libera un huracán o una mareada o una creciente. Entonces, todo el ecosistema es fundamental en el manejo o en la adaptación al riesgo. Claro, claro, y es cuando uno ve un manejo ingenieril muy especial de muchas poblaciones del país, por ejemplo, manglares, arrasemos los manglares, pongámosles concreto, construyamos, después vienen los problemas y lo mismo ocurre con los humedales, ¿no? Llenémoslos de escombros, venga, construimos acá una urbanización y después vienen los problemas. Oscar, yo he visto que has estado muy activo con el tema de la CAR. Profundicemos en esto y quiero que pongamos algunos ejemplos. La CAR exhibe con mucho orgullo unas fotografías, entonces uno ve retroexcavadoras ampliando los cauces de los ríos y muchas veces también, algunas autoridades ambientales lo han hecho en el país, en diferentes oportunidades, rectificar el curso de los ríos. Cuéntanos, por favor, cuáles son, Oscar, esos problemas actuales de posiblemente esa visión ingenieril de antaño que en este momento se puede estar teniendo con los ríos del país. Pues mencionas la CAR y es muy particular, digamos, el caso de Bogotá, por ejemplo, es patente. Es decir, la CAR interviene el río Bogotá, un río que tenemos, digamos, contaminado, que hay que descontaminar, que sin duda hay que gestionar el riesgo porque, digamos, parte de sus riberas están ocupadas. Es los casos de, digamos, de zonas de Suba y Engativá que están ocupadas y que pensar en un reasentamiento es una locura. Ahí hay que hacer obras, sin duda, intervenciones duras probablemente, pero el resto del río aguas abajo tiene la potencialidad de recuperarse el ecosistema, de generar conectividad entre nuestros humedales y los humedales del borde occidental, y aquí son el humedal La Conejera, Tibabuyes, Jaboque, inclusive el meandro del Say, el humedal La Florida, lo que conocemos como el humedal La Florida y el humedal Gualí. Hay un potencial de conectividad alrededor del río ecosistémica que se pierde con esa visión ingenieril de la CAR, pero que fomenta la ocupación del territorio con urbanizaciones. Y entonces hay un sector que viene presionando para que las urbanizaciones se aproximen más al río, de una manera que nos vuelve a colocar en una situación de riesgo si entendemos que las obras que hace la CAR no son infalibles. O, por ejemplo, lo que hace en el río Teusacá, donde profundiza el cauce, elimina cualquier posibilidad de restaurar el ecosistema, ese gran costo social para tratar de que no se inunden unas zonas que la misma CAR considera como de riesgo bajo. Y aquí es muy importante hacer esta salvedad, y es
los movimientos que se han dado, las discusiones que se han dado alrededor de esto a través de muchos colectivos, no están en contra de que se haga gestión del riesgo en donde los riesgos sean altos e impliquen unas consecuencias desastrosas para la sociedad, pero donde los riesgos sean mínimos y la posibilidad sea restaurar los ríos, es lo que debería incorporarse en la gestión del riesgo, que es el concepto exactamente de la Colombia anfibia, es donde podamos dejar que el río sea, dejémoslo que el río sea porque vamos a evitar los desastres de esa manera, no ocupemos el territorio del río. Óscar, yo he visto que dentro de esa movilización social que describes, me llamó mucho la atención el último plantón que hubo enfrente de las instalaciones de la CAR, que había algunas personas con disfraz de cangrejo, particularmente de un cangrejo rojo. ¿Qué riesgo existe para especies como esta en el tipo de diseños que en este momento, de obras que está haciendo, intervenciones que está haciendo la CAR con los ríos? Ese cangrejo, que es el cangrejo sabanero, es una especie amenazada, una especie, digamos, entre otras muchas que hay, el capitán de la sabana. ¿Cuál es el riesgo? Me preguntaban en Suta, en el municipio de Suta, me preguntaban que qué hacía la CAR cuando sacaba el barro del río. Y yo le dije, lo que está sacando no es el barro, está sacando el río. Porque la vida del río, el ecosistema en realidad, no es solamente el agua que pasa por el río. El río es una cosa extremadamente compleja que involucra toda una cadena de energía y materia, como tú dices, una cadena trófica, que se deposita, asociada a lo que se deposita, a los sedimentos que se depositan, los organismos que se fijan en esos sedimentos en el fondo, esos organismos le dan alimento y refugio a otros organismos más, bueno, dirían superiores, los biólogos. Yo no soy biólogo, por favor, me disculpan, y eso va generando toda una cadena que permite que hayan peces y cangrejos, y esos cangrejos y esos peces, algunas aves, ahí hay todo un ecosistema fundamental y vital que simplemente se está removiendo, y además de que se está removiendo, se le están limitando las posibilidades de restaurarlo. Ese es el gran costo que estamos pagando por, teóricamente, prevenir unas inundaciones, pero como digo, en sitios que su riesgo es bajo, o con un poco lo que mencionaba Úrsula, y es el cambio climático es una realidad, porque es una realidad, no es una cosa que podamos inclusive reversar ya tenemos unas concentraciones de gases en la atmósfera que no nos permiten reversarlo en el futuro próximo con lo que conocemos. Esa realidad genera unas condiciones climáticas diferentes que pueden llevar a inundaciones, y esas inundaciones, al contrario, lo que tenemos que hacer es buscar la manera de permitirlas para poder generar esa adaptación que estamos buscando. Entonces, ese concepto de que vamos a evitar las inundaciones por un periodo de 100 años, que lo escuchaba ayer de la CAR, eso es falso. O bueno, por un periodista que lo repite, es falso. Cuando estamos hablando de un periodo de retorno de 100 años, estamos hablando de una probabilidad muy baja, pero esa probabilidad muy baja se repite todos los años. Digamos, es la probabilidad media para que un evento se dé en ese periodo de 100 años. No quiere decir que no vaya a haber inundaciones en 100 años, y mucho menos con la incertidumbre que introduce el cambio climático. Entonces, este tipo de conceptos que parecieran muy útiles, en realidad hay que tomarlos con mucho cuidado para hacer una gestión de riesgo, que hay que hacerla muy eficiente. Óscar, ¿qué recomendación le podemos dar a las poblaciones las cuales en este momento la CAR está haciendo esas intervenciones y que se hacen pues estas reuniones, ¿no?, entre las instituciones como la CAR y los habitantes, para que le pidan a la CAR? Porque obviamente está la preocupación, pero dentro de esas sugerencias, claro, están las obras que hace la CAR, pero podemos decirle a los habitantes tal vez que soliciten plantar algún tipo de especies alrededor de los ríos. ¿Qué les sugerirías? Pues yo lo que sugiero es, primero, que no se permitan digamos, la propuesta concreta, desde mi perspectiva, esta es una propuesta en la que estamos trabajando en las organizaciones en las que trabajamos, es que los valles aluviales de la sabana de Bogotá, ¿sí?, se consideren como una zona de protección, como una área protegida, de alguna manera, en el ordenamiento municipal o en el POMCA o a través de lo que se crea en la región metropolitana, ir creando esa conciencia. Si tenemos esos valles aluviales protegidos, podemos empezar a intervenir, y me refiero a intervenir no en hacer obras,
sino en realidad en restaurar el ecosistema y estaremos, digámosle, dando espacio al río para que cumpla su ciclo natural de inundación. Entonces, ¿qué deben de hacer las personas? Pues evidentemente defender esos valles aluviales en su spot, participar en las movilizaciones cuando sean necesarias, o por lo menos, es que las movilizaciones, Camilo, han sido el resultado de que hay una ausencia total de participación en esto. A las ciudadanías no les quedó otro camino, ni la Procuraduría, ni la Contraloría, ni la CAR atendieron, digamos, las inquietudes de la ciudadanía. Entonces no le queda otra manera sino movilizarse para poder acceder a las decisiones y a la información. Y entonces, pues evidentemente es invitar a la gente a que se movilice, pero no en el sentido de que participe en estos procesos que permiten resolver esto de una manera que va a garantizar una gestión de riesgo eficiente, sin intervenciones duras, pero además una restauración ecosistémica que todos reclamamos y que muchas veces es discurso. O sea, hablamos de conectividad y protegemos nuestros cerros y nuestros páramos y está muy bien, pero cuando miramos al interior de la sabana vamos a encontrar que las áreas protegidas al interior o los valles aluviales son mínimos. Eso no existe. Y el porcentaje de inundación, me puedo equivocar aquí, el porcentaje de área inundable en la cuenca del río Bogotá es apenas el 7%. O sea, podríamos proteger los ríos sin necesidad de sacrificar un área muy grande en general. Oscar, pues muchas gracias por estas precisiones, por esta conversación tan interesante. Seguro que pues, nos va a servir a todos, ahí me incluyo, también a los televidentes. Gracias por haber aceptado la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, Camilo, para poder conversar de esos temas que son fundamentales y que a mí me mueven un montón, que es el tema del agua. Lo sabemos. Gracias. Bueno, entonces, aquí hemos hasta este punto venido hablando sobre, fíjense, diferentes perspectivas de la Colombia anfibia y cómo se hace necesario introducir este concepto en la planeación de nosotros como país y también para la gestión del riesgo. Importantísimo que nos mencionen a través de redes sociales, en las cajas de comentarios, en YouTube, en Facebook, si ustedes consideran que Colombia está haciendo bien la tarea, si se está preparando bien para las inundaciones y si estamos también comprendiendo este concepto de la Colombia anfibia. Gracias por haber estado pendientes, por haberse conectado. Nos vemos en una próxima emisión de Vida Conciencia.